Nayib Bukele y el modelo de seguridad que aplicó en El Salvador se han convertido en argumento repetido en campañas electorales de países dispares como Ecuador y Argentina. Y no quedan dudas de que también se lo mencionará en la nuestra. Para empezar, por ejemplo, el senador Juan Sartori se reunió con el presidente salvadoreño días atrás, pero también han destacado sus éxitos otras figuras como el diputado y precandidato colorado Gustavo Zuía. ¿Pero sabemos bien cómo es el modelo de Bukele? ¿Qué fue lo que hizo exactamente para controlar los niveles de violencia en un país que parecía condenado a sufrir a las pandillas como la Mara Salvatrucha? ¿Por qué triunfó? ¿Es adaptable a otros países, como prometen candidatos en elecciones por el continente? El politólogo salvadoreño José Miguel Cruz, especialista en seguridad y crimen organizado, estudia desde hace casi 3 décadas a las pandillas criminales. En 1996 consiguió que un grupo de pandilleros realizara una encuesta a la interna de las maras y desde entonces les ha seguido la pista. Hoy Cruz es director de investigación del Instituto Kimberly Green de la Universidad Internacional de Florida en Miami, que se enfoca en Latinoamérica y el Caribe. Y desde allí nos atiende ahora para conversar sobre qué es el modelo Bukele, cómo operan las maras salvadoreñas y para pensar si sería viable exportar este modelo a otros países como el nuestro. José Miguel, un gusto. Buen día. Gracias por atendernos. El gusto es mío, Romina. Buen día. Estuvo, de hecho, hace poquito por acá, ¿no? Por Uruguay. Sí, estuve el mes pasado disfrutando del verano del sur. Ah, aprovechando de licencia, fue de vacaciones. Sí, fue de Bien. vacaciones. A ver, José Miguel, para entender el modelo Bukele, capaz que primero hay que entender a las maras, ¿no? A estas pandillas típicas de El Salvador, que son las que asociamos con esas cabezas rapadas y los tatuajes por todo el cuerpo. Las más Ujú. conocidas son la Mara Salvatrucha, que también es llamada MS-13, y la Mara Barrio 18, ¿verdad? Y la pandilla 18, sí. Ujú. A ver, para hacer un poco remontarnos a sus orígenes, a cuándo tomaron y fueron creciendo en importancia, en relevancia para El Salvador, se las asocia a El Salvador, pero en realidad nacieron en Los Ángeles, ¿no? Sí, nacieron en Estados Unidos, en el sur de California, en Los Ángeles, ambas, ¿verdad? Pero a pesar de lo que se suele decir de que estas pandillas nacieron en Estados Unidos y luego se trasladaron a Centroamérica, obviamente la historia, como siempre, es más compleja que esa, ¿verdad? Lo que sucedió es que en El Salvador, durante la guerra civil, en los años 80, la guerra civil salvadoreña duró entre 1980 y 1992. Durante ese periodo empezaron a haber muchas pandillas dentro en el país, ¿cierto? Había una diversidad de pandillas, pero ya había un fenómeno muy claro de pandillas y de violencia juvenil. Cuando la guerra termina en el 92, muchos salvadoreños que habían migrado hacia el norte empiezan a regresar y algunos otros son deportados por los Estados Unidos. Ujú. Eh, y muchos de ellos habían sido miembros de pandillas en Los Ángeles. Entonces vuelven a El Salvador originalmente, algunos de ellos con la identidad MS o identidad 18, y empiezan un poco a trasladar el modelo de ser pandilla a las pandillas que ya existían, a los jóvenes que ya existían vinculados a pandillas en El Salvador. Y lo que sucede es un proceso como de adaptación de absorción de identidades y de cultura pandilleril en El Salvador. Y básicamente todas estas pandillitas que existían adquieren identidad como MS, como 18, ¿verdad? Y es así como empieza a identificarse el fenómeno de las pandillas o de las maras salvadoreñas como MS y 18. Bien. Están sobre todo compuestas por jóvenes, ¿verdad? Muchos adolescentes.
Usted ha cifrado más o La, ma- menos entre, Sí, entre perdón, 11 y la 17 mayoría años, ¿no? adolescentes. De hecho, se entran a la pandilla alrededor de los 12, 13 años, ¿cierto? Y sí, algunos se mantienen ahí casi que de por vida, pero la mayoría en realidad, después de los 25, 30 años en realidad se salen o dejan de cometer actividades criminales y se dedican a otra cosa. Hay un mito de que una vez te metes a una pandilla no vas a salir nunca, pero ese es un mito Ujú. en parte alimentado por las mismas pandillas, ¿verdad? Para fomentar esta idea, esta leyenda de que son invencibles, de que el compromiso con la pandilla es de por vida y que toda la vida van a ser MS, por ejemplo, o 18, pero eso en realidad no sucede así. Es decir, al final de cuentas, especialmente porque la mayoría de ellos entran cuando son muy jóvenes y no saben lo que están haciendo, Ujú. cuando llegan a los 20, 21 años, la mayoría de ellos se arrepiente y están buscando formas de salir. Mm. Sí, yo iba a preguntarle eso, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que los lleva en general a ingresar a las pandillas? Bueno, ¿Es visto como un son tema de varias, estatus, por ejemplo? perdón. ¿Es visto como un tema de estatus, por ejemplo? Hay un tema de estatus, ¿verdad? Pero creo que uno de los principales, de los principales motivos es el hecho de que muchos de estos jóvenes vienen de familias muy violentas en que son abusados y entonces ven a a la pandilla como una forma de ganar respeto y de ganar estatus, ¿cierto? A este punto, obviamente, las pandillas han ganado o generan mucho temor en la sociedad y entonces también se asocia con el hecho de que una vez entran a las pandillas, estos jóvenes adquieren como eso mucho estatus, respeto dentro de la comunidad. Y estamos hablando obviamente de comunidades y estamos hablando de barrios que son muy pobres, ¿verdad? Donde hay mucha pobreza, donde no hay oportunidades a veces ni siquiera de educación o, o, o de trabajo. Hay que Creo que es importante recordar que El Salvador es uno de los países más pobres del continente, de la región, ¿verdad? Casi 30%, ¿no? De pobreza, según los datos oficiales, y la pobreza extrema es del 8,7%. Sí, sí, aunque en términos generales esos números pueden estar subestimados en Ujú, parte porque mucho de eso, la pobreza se redujo en los últimos 15 años, básicamente por efecto de las remesas familiares, por los migrantes salvadoreños trabajando en Estados Unidos que envían dinero de regreso a El Salvador. Pero en esencia, El Salvador como tal tiene muy poco, produce muy poco, tiene muy poca industria, la agricultura está destruida completamente porque es un país muy pequeño y superpoblado. Entonces, la única manera de generar cierto ingreso es por medio de los familiares que viven en los Estados Unidos. Y la gente que se queda en el país, básicamente mucha gente depende de esas remesas. Por lo tanto, es decir, la posibilidad de que van a encontrar un buen trabajo, muchos de estos jóvenes van a encontrar un buen trabajo dentro de El Salvador o van a recibir una muy buena educación dentro de El Salvador desarrollarse personalmente, eso es muy limitado. Entonces las pandillas se constituyen y las maras se constituyen como la única opción disponible de desarrollo perverso, ujú. ¿verdad? Pero desarrollo para ellos, después de todo, en la única forma de desarrollo ahí en esos barrios. Hay una expresión que usted ha utilizado también, esos chiquilines de esa edad y en ese contexto vulnerable no tienen nada que perder, ¿no? Exactamente, no tienen nada que perder. Es más, en esas condiciones más bien muchos lo ven como todo que ganar, ¿cierto? Porque ganan respeto, tienen acceso a recursos, ¿verdad? Por medio del dinero que ofrece asociarse con
con la pandilla, ¿verdad? Y son los que en el fondo mandan en esas comunidades o en esos barrios, ¿verdad? Mm. Em, y eso es común, ¿no? Es común, por ejemplo, que sepan que pueden perder la vida, ¿no? De hecho, veía en un seguimiento que hizo usted, ¿no? A nivel académico, con ese estudio tan profundo de años estudiando las maras, entre esos primeros 20 pandilleros que usted entrenó para una encuesta a la interna de las maras, con el tiempo fueron muriendo todos, de hecho, ¿no? Sí, los fueron matando, porque se matan entre sí, ¿no? Se matan entre sí, y eso muchos lo saben, o mejor dicho, todos lo saben, ¿verdad? Hay un pandillero que me dijo que que su destino era el encierro, el entierro o el destierro. Es decir, a veces lo dicen así, ¿verdad? O sea, ese es mi futuro, el encierro, el destierro o el entierro. ¿Cierto? O sea, no ven mucho más allá, no ven su futuro. Y entonces, en ese contexto tan oscuro, o sea, tan falto de posibilidades, lo que queda es vivir la vida al máximo en esos 5 o 6 años que ellos piensen Mm, que tienen. El problema es que muchos de ellos obviamente sobreviven y cuando llegan a los 21 años, lo que te dicen es yo pensé que ahora a esta edad iba a estar muerto, pero no estoy muerto y ya no quiero estar en la pandilla, ¿cierto? Entonces, claro. pero de nuevo, el problema es que a ese punto han cometido muchos crímenes, han cometido cualquier cantidad de delitos y digo, no es fácil reintegrarse a la sociedad y además han hecho cosas terribles. Bueno, porque muchas veces no son delitos no es simplemente robarle a alguien, no es simplemente pegarle un tiro a otra persona y que la otra persona sobrevivió. O sea, hay cualquier cantidad de comportamientos Sí, que son brutales dentro de la pandilla y que se normalizan. ahí para nosotros desde acá, desde Uruguay, seguir profundizando en estas características que tienen las pandillas de El Salvador, las maras no tienen como negocio principal el narcotráfico, ¿verdad? Se dedican más bien a la extorsión. Especialmente en El Salvador, ¿verdad? Ujú, O sea, claro. las maras están, eh, las maras básicamente eh, como fenómeno, se esparcieron por el norte de Centroamérica, es decir, también hay maras en Guatemala, también hay maras en Honduras, pero sus expresiones, perdón, son un poco distintas. En El Salvador, ciertamente, las maras se dedican esencialmente a la extorsión, ¿verdad? En Honduras, la pandilla 18 se dedica mucho a la extorsión, pero la MS se ha vinculado más al narcotráfico, ¿verdad? Por las características del país. En Honduras hay mucho más narcotráfico que en El Salvador. En El Salvador simplemente no hay oportunidad para narcotráfico de la manera como hay en Honduras o Guatemala. Entonces, en el caso salvadoreño, sí, ciertamente, las pandillas y las maras se han dedicado más, o sea, su fuente principal de ingreso viene de extorsionar a la gente, ¿verdad? A su propia, en las propias comunidades, de extorsionar a negocios, ¿verdad? Y de esa manera se fueron apoderando de algunos negocios a nivel local. Por ejemplo, la pulpería, la tienda del barrio, ¿viste? Un club en el barrio, pues, se terminan apoderando de él porque en algún momento su poder es tan grande dentro del barrio que tienen la posibilidad de decirle a los dueños, bueno, me das tu negocio o me vendes tu negocio a un precio muy por debajo del mercado o te matamos, ¿cierto? Y así se fueron apoderando de algunos negocios a nivel local. Ujú. Así que es esa la lógica, la forma de operar, digo, para tener bien presente que son diferentes entonces a los cárteles de narcotráfico mexicanos y colombianos a los que capaz que estamos más acostumbrados, ¿no? Exacto, exacto. O sea, y por lo tanto también su poder, aunque fuerte en las comunidades, es limitado a ellas, ¿verdad? Es limitado
a esas comunidades. A final de cuentas son comunidades en donde dominan estas mismas pandillas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si sos una política que está tratando de conseguir votos en época electoral, y para poder entrar a esas comunidades y para poder movilizar a esa gente dentro de esas comunidades, lo que tenés que hacer, digamos, lo que haces es ir y hablar con las pandillas, con los líderes de las pandillas y negociar con ellos. Y eso es un poco lo que han hecho todos los políticos, básicamente desde mediados del 2000, de la década del 2000. Desde entonces, todos los políticos salvadoreños, de una o de otra manera, han negociado con las pandillas y en algún punto esa práctica se institucionalizó de tal manera que se llegó a negociar de manera nacional. Es decir, el presidente Bukele, y esto es algo que vamos a hablar, supongo, en un Sí. momento, el presidente Bukele en algún momento empezó a negociar con las pandillas, con los líderes de las pandillas, y parte del éxito de su afamado plan de seguridad tiene que ver con el hecho que negoció con los líderes de las pandillas, Le propongo ¿verdad? hacemos una Pero breve pausa y enseguida volvemos con ese punto, ¿no? ¿Qué hay detrás entonces de parte de lo que explica ese éxito que se define en materia de seguridad por parte de Nayib Bukele? Enseguida profundizamos en ese aspecto que estaba resaltando recién, hasta una negociación ahí con los propios líderes pandilleros. Enseguida continuamos conversando con José Miguel Cruz, salvadoreño, especialista en seguridad, crimen organizado y pandillas, doctor en ciencias políticas. Lleva 30 años especializándose en el estudio de las pandillas salvadoreñas. Bueno, justamente vamos a profundizar en su estudio y vamos a hablar de esto, el modelo Bukele. Hay posibilidades de exportarlo a otros países de la región, como se plantea y se discute en varias partes. ¿Cuáles son los eh, entretelones de la estrategia de Bukele, el trasfondo que permite explicar en parte el éxito de su encare? Enseguida volvemos con eso. Hoy aquí en Perspectiva estamos volviendo a El Salvador y a Nayib Bukele, de la mano de un especialista que estudia las pandillas salvadoreñas desde hace 30 años. Dado que en varios países, incluido el nuestro, bueno, se especula con adoptar el modelo Bukele, exportar el modelo Bukele para controlar a las bandas criminales, ¿cómo son esas pandillas, las famosas maras? ¿Qué particularidades tienen? ¿Cuáles son los entretelones de la estrategia de Bukele? El trasfondo que permite explicar en parte el éxito de su encare. De todo eso estamos profundizando con él. José Miguel Cruz, decía yo, lleva 30 años estudiando este fenómeno, es especialista en seguridad, crimen organizado y pandillas, doctor en ciencias políticas, director de investigación en Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de Florida y está radicado ahora allí en Miami. Desde allí lleva años siguiendo este fenómeno, ya habiendo profundizado entonces en las características y las particularidades de las maras en El Salvador incluso. Vamos ahora al factor Bukele, ¿no? Lo que se sabe de él, el famoso modelo Bukele, es que declaró un estado de emergencia y básicamente metió preso casi a cualquiera que tuviera tatuajes, ¿no? Con la creación de una mega cárcel, como un hito particularmente difundido además. Se detuvo a unas 75.000 personas. Y así, según las cifras oficiales, bueno, se pasó de los 38 homicidios cada 100.000 habitantes, que se reportaron en 2019, cuando asumió Bukele, a una tasa de tan solo 2,4 homicidios cada 100 habitantes el año pasado. A la vez, por supuesto, digamos que se han acumulado las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del Estado en organismos como, por ejemplo, Human Rights Watch informó en 2022 detenciones arbitrarias, denunció desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en detenciones, además de muertes bajo custodia. Se especula con que muchos de los detenidos son inocentes. Le pregunto, José Miguel, ¿es un buen resumen este? sí,
Sí, es un buen resumen. Es decir, ciertamente la tasa de homicidios ha bajado sustantivamente en El Salvador. La percepción de inseguridad de la población salvadoreña se ha reducido todavía aún más. Es decir, básicamente el éxito o la popularidad de Bukele tiene que ver con el hecho de que la gente se siente más segura porque se han removido la mayor parte de pandilleros de las calles y se han enviado a estos, a las penitenciarías, a las prisiones. eh, pero eso también se ha hecho bajo un costo de suspender las garantías, las libertades civiles, las garantías constitucionales. Y lo que sucede ahora es que en El Salvador un policía puede apresar a cualquier persona sin ningún motivo, por ejemplo. O sea, cualquier persona, la policía tiene toda la facultad, la policía o los militares que también patrullan las calles tienen cualquier facultad para detener a alguien, enviarlo a prisión, y esta gente, la gente que va a prisión, por ejemplo, puede pasar en prisión hasta 2 semanas, en primer lugar, sin ver a un juez, por ejemplo. Y cuando ven a un juez, lo ven no de manera individual, lo ven al mismo tiempo que otras 600, 800, 900 personas, donde se hacen una especie de audiencias masivas y se determina que todas esas personas, sin individualizar, por ejemplo, son pandilleros y entonces todos son enviados a la cárcel. Y esto significa que ahí puede haber mucha gente inocente que no tiene no ha cometido ningún delito, no tiene ninguna asociación con pandillas, pero igual se van a prisión. Em, Usted mencionaba algo allí sobre el final del bloque anterior, ¿no? Que seguramente a más de uno le ha llamado, le puede haber dejado ahí como un llamado de atención. Usted ha señalado que Bukele negoció con los líderes de las maras, ¿verdad? A ver, ¿podemos profundizar en esa explicación? Claro, claro que sí. Como decía antes, es decir, desde hace varios años, básicamente cualquier político o política salvadoreña ha tenido que negociar con pandillas porque las pandillas constituyen o constituían, mejor dicho, el poder real a nivel barrial, Ujú. ¿verdad? Si uno quería entrar a hacer cualquier cosa en un barrio, tenía primero que pedirle permiso a las pandillas. Cuando Bukele fue alcalde de la capital del país, de San Salvador, ¿verdad? Una de las primeras cosas que él quería, que él quiso hacer fue renovar el centro de la ciudad, el llamado centro histórico. Es una área de alrededor de 8 bloques, 8 cuadras, con construcciones obviamente muy viejas que estaban ahí en decadencia. Entonces, Bukele, lo que hay que también comprender a Bukele es que Bukele es un publicista y entiende mucho el poder de la imagen. Ujú. Y una de las primeras cosas que él intentó hacer cuando fue alcalde, cuando se convirtió en alcalde, es proyectar la imagen de que cambios estaban sucediendo en la ciudad. Y para ello necesitaba renovar el centro. Pero quienes controlaban el centro capitalino, digamos, las áreas, las calles, eran las pandillas. Y entonces él comenzó a negociar con los líderes pandilleros para que le permitieran, ojo, para que le permitieran llevar a cabo esa renovación sin generar violencia, ¿verdad? Sin generar conflicto. Cuando él se convierte en presidente, él continúa esa práctica de negociar con las pandillas ya a nivel nacional, ¿verdad? Para que le ayudaran a reducir los homicidios. Y básicamente, ¿cómo hacía eso? Él le da beneficios a los líderes pandilleros a cambio de que los líderes pandilleros redujeran el número de muertes y de homicidios públicamente, porque eso Ujú. obviamente tiene mucho impacto en las cifras, en la imagen de que se está haciendo algo.
El problema fue de que también los pandilleros, los líderes pandilleros, entendieron que se podía como presionar al gobierno, y cada vez que los pandilleros, los líderes pandilleros, querían obtener ciertos beneficios o pensaban que el gobierno no les estaba cumpliendo de la manera como lo habían negociado. Entonces los pandilleros, los líderes pandilleros, aumentaban, digamos, el número de homicidios que se cometían. Ujú, El problema, como dije, fue que en marzo del 22, la Mara Salvatrucha, por algún, por algún desacuerdo que tenía con el gobierno, la Mara Salvatrucha decide lanzar una especie de ola de homicidios en un fin de semana, ¿verdad? Para presionar al gobierno. Esto está documentado por periodistas que tienen grabaciones, que tienen documentos, ¿verdad? Y aumenta el número de homicidios en un fin de semana, casi creo que 80 o más en un solo fin de semana, ¿verdad? Lo cual echa por los suelos esta idea de que las pandillas estaban bajo control, ujú. ¿verdad? Y la reacción de Bukele fue una reacción de decir, bueno, si esto es lo que quieren, si así me están respondiendo las pandillas, entonces voy a usar toda la fuerza del Estado para básicamente decirles quién manda. Pero eso es producto de una negociación previa que ha ido, que se ha derrumbado. Entonces él es en ese momento en donde lanza el llamado estado de emergencia, en el cual, como dije anteriormente, suspende las garantías constitucionales y le da toda la potestad a la policía, al ejército, para apresar a cualquier persona. A esto hay que agregar que Bukele controla todos los poderes y las ramas del Estado. Él controla el Congreso, la Asamblea Legislativa, tiene Ujú. mayoría en el Congreso y eso le permite pasar leyes, ¿verdad? Y aprobar el estado de emergencia, ¿verdad? Y también, por otro lado, controla el Poder Judicial. Él sustituyó a los jueces de la Corte Suprema. Desde que tuvo el control de la Asamblea, lo sustituyó de manera inconstitucional, ¿verdad? Y estos jueces de la Corte Suprema responden básicamente a su voluntad. De tal manera que cuando una persona, por ejemplo, es apresada y supuestamente tiene que ir ante las cortes, tiene que ir ante el sistema a los tribunales, los jueces hacen exactamente lo que Bukele quiere. Claro. Pero me quedó una duda respecto a lo que usted describía, ¿no? Usted decía, bueno, gobiernos salvadoreños anteriores ya habían negociado treguas, ¿no? Con las maras, habían pactado con las maras. ¿Qué cambió, qué más cambió ahora y por qué la estrategia de Bukele funcionó mejor en todo caso? Porque es una excelente pregunta, porque él aplicó, digamos, aun cuando se derrumba, digamos, el acuerdo inicial, y él aplica el estado de emergencia y usa esta mano dura, estas medidas extremas para atacar a las pandillas, al mismo tiempo no deja de negociar con los líderes pandilleros. Y lo que hace es negocia con los líderes pandilleros para evitar una respuesta organizada de parte de las pandillas en contra del Estado. Si ustedes revisan, por ejemplo, la tasa de homicidios en El Salvador, por ejemplo, entre el 2012 y el 2015, el 2012 hubo también una tregua y una negociación entre el entonces gobierno salvadoreño de Mauricio Funes, ¿verdad? Y eso redujo un poco bueno, redujo sustantivamente los homicidios. Pero de la misma manera como pasó con Bukele, esa negociación se quiebra y entonces los homicidios se disparan. este, pero en ese caso el gobierno ya no siguió negociando con los líderes, sino que se fue en una lucha frontal contra las pandillas
y estas reaccionaron de la misma manera, y este es cuando los homicidios llegan a una tasa de 105 por cada 100.000 habitantes, que es una tasa espantosa, pero es porque hubo una guerra declarada entre pandilleros y policías, digamos. Lo que hace Bukele es, a pesar de que le declara la guerra a las pandillas públicamente, Ujú. y hace esto en las calles, especialmente con la base de las pandillas, al mismo tiempo sigue negociando con los líderes para evitar que los líderes ordenen una especie de contraofensiva, y le sigue dando beneficios, y especialmente a algunos líderes particularmente eh, es, claves, los saca de las cárceles donde los tiene, y los saca del país, los lleva a Guatemala, gente de su gobierno los lleva a Guatemala y los libera en Guatemala, ¿verdad? Eso es un poco parte del acuerdo. Entonces, lo que hace es liberar Ujú. algunos líderes pandilleros, incluso no solo de las cárceles, sino que los saca del país, ¿verdad? Y esto es un poco le vi- lo que sabemos, lo sabemos por eso, porque Yo le iba a decir, se él dio lo eso. niega, ¿no? Esta negociación la niega siempre. Sí, la niega, pero por ejemplo, los Estados Unidos, por ejemplo, acaba de capturar, bueno, ha capturado a varios, pero acaba de capturar a uno de los líderes máximos de la Mara Salvatrucha, que Bukele mismo había liberado, y lo captura en México, ¿verdad? Lo captura en México, y México lo extraditó hacia los Estados Unidos, y él está colaborando con el FBI, proveyendo mucha de esta información que estamos empezando a conocer sobre la naturaleza de la negociación entre Bukele y los líderes pandilleros, Ujú. ¿cierto? Entonces hay como dos puntos, dos niveles aquí. Está el nivel público, que obviamente todos conocemos, producto de la propaganda y del aparato propagandístico de Bukele, pero por otro lado está esto que sucede tras bambalinas, ¿verdad? Que no todo el mundo sabe, en buena parte porque Bukele no quiere que se sepa, pero lo sabemos por el trabajo de periodistas y de investigadores el gobierno de los Estados Unidos, que han estado detrás de los líderes pandilleros. Le iba a preguntar, teniendo en cuenta este panorama, ¿cómo ve la discusión que se ha planteado en buena parte de los países del continente, ¿no? De exportar el modelo Bukele. ¿Es exportable en alguna medida? ¿Qué aspectos le remarcaría a usted en estas situaciones cuando se dan este tipo de discusiones con las particularidades que también tiene el propio Salvador, ¿no? Y yo creo que esa discusión es una discusión mal orientada, en parte porque se basa sobre información falsa, ¿verdad? Ujú. La idea de que, o sobre una imagen falsa, la idea de que el éxito salvadoreño se debe exclusivamente a la dureza de las medidas de Bukele, ¿verdad? Se debe en parte a eso, ¿verdad? Y creo que también es una discusión falsa, porque después de todo, las condiciones de El Salvador no son replicables a la mayor parte de países de América Latina. Y eso por varias razones, y déjame darte dos muy concretas. Primero, El Salvador es un mini, o sea, para cualquier en términos de magnitud, El Salvador es un mini país, es decir, El Sí, es más Salvador pequeño, por ejemplo, que Uruguay, ¿no? Que ya somos es pocos y mucho es más chico. pequeño que Uruguay. A mí me llama la atención siempre que cuando estoy en Uruguay, que ustedes se refieren al país como el paisito, y es, creo, producto de estar en medio de dos gigantes geográficos, ¿no? Ujú. Brasil y Argentina. Pero El Salvador tiene solo 21.000 kilómetros cuadrados, que es casi del tamaño de Miami-Dade County, del condado de Miami, donde yo vivo, ¿verdad? O sea que la alcaldesa de mi condado, de donde yo vivo ahora, casi gobierna sobre un territorio del mismo tamaño que es El Salvador.
Claro. Y eso creo que obviamente juega un rol, especialmente porque las pandillas llegaron a tener un control sobre la actividad criminal de todo el país, ¿verdad? De todo El Salvador. Eso no es el caso en la mayor parte de países de la región, donde hay muchos eh, grupos criminales que se disputan por el poder, muy complejos, eh, con distintas motivaciones criminales, en el sentido de que uno se dedica a la extorsión, otros al tráfico de drogas, al otro a distintos tipos de actividad criminal. En El Salvador, las pandillas se dedicaban básicamente a extorsionar a la propia población en donde se establecían, Ujú. ¿verdad? Y ese hace más fácil poder controlarlos. Eso no es el caso de países complejos, de América del Sur, y ni siquiera para Uruguay, creo yo. Ese es en primer lugar. Y la segunda gran razón que hay que considerar, Romina, es que eh, en El Salvador ahora, para cualquier efecto práctico, este, el gobierno es controlado de manera absoluta, y lo digo con todo el uso de la palabra, de manera absoluta por Nayib Bukele. Él controla el Congreso completamente y él controla las cortes completamente. Si no hay ninguna institución a este punto en El Salvador que juegue un papel de contraloría, de supervisión, de balance en el ejercicio del poder, como existe en el resto de países latinoamericanos, quizás con la excepción de Nicaragua y Venezuela, ¿cierto? Pero en el resto de países latinoamericanos todavía con todos sus problemas, ¿verdad? Todavía hay congresos que funcionan de manera independiente del Ejecutivo y cortes que tienen sus propios criterios. Eso no existe en El Salvador y por lo tanto implementar una política de ese tipo implicaría que el Ejecutivo concentre de forma absoluta el poder. Ujú. Ahí es un buen punto son elementos interesantes a tener en cuenta en esta discusión, ¿no? Cuando tanto se habla de este modelo y de la posibilidad de replicarlo. De hecho, usted dice, bueno, por ejemplo, a ver, en Honduras, que tiene muchos puntos en común, incluso con El Salvador, se intentó una estrategia similar y ahí, por ejemplo, no funcionó. Exacto. Y no funcionó porque incluso en Honduras la presidenta no controla, primero, no controla todos los poderes del Estado, ¿verdad? Hay un Congreso en que ella no controla, ¿verdad? Y hay una Corte Suprema y unos jueces que tampoco ella controla, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque en Honduras, aunque hay pandillas y la mara salvatrucha es muy fuerte en Honduras, también hay otros grupos de crimen organizado, Ujú. ¿verdad? Y sería o sea, para que Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, pueda hacer lo que hizo Nayib Bukele, ella tendría que negociar con mucha más gente en Honduras para evitar una reacción de parte de los grupos criminales como lo hizo Bukele. Bukele solo necesitaba negociar con los líderes de dos pandillas, ¿verdad? Y una vez hecho eso, podía controlar lo que suceda. Las pandillas podían seguir un poco su negociación. En Honduras, que es el vecino del norte, ¿verdad? Eso es imposible porque hay muchos más grupos de crimen organizado, muchas más pandillas, muchos más actores de violencia, los cuales no existen en El Salvador. Mm. Un punto creo que nos quedó por mencionar también es algo que usted ha descrito también de lo que es la historia de El Salvador, de también lo que pasa en las cárceles a partir de cuando se ha incrementado la represión y la mano dura, digamos, ¿no? Las políticas de represión y de mano dura. Lo que pasa también como, y cómo después eso repercute en las propias maras, ¿no? Que capaz que estas dos estaban completamente en un inicio completamente independientes una de otra, y el hecho de el contacto que tienen muchas veces en prisión hace que se teja, digamos, una red territorial para cuando salgan de esa prisión, ¿no? Así es decir, y eso lo sabemos de
estudios en criminología de que los nodos fundamentales de formación y de sofisticación de los grupos criminales suceden en las cárceles, ¿cierto? Y no solo en América Latina, sino que aquí en Estados Unidos también. De tal manera que concentrar a mucha gente en una cárcel básicamente solo provee las oportunidades, solo provee las condiciones para que la gente empiece a hacer redes ahí mismo, ¿verdad? Y a organizarse de manera más sofisticada. El Salvador tiene, hoy por hoy, tiene aproximadamente 75.000 personas en la cárcel, muchos de ellos pandilleros, muchos de ellos con pasado criminal. Esta gente no está ahí simplemente cruzada de brazos, es decir, a final de cuentas, también están interactuando, también están muy probablemente haciendo redes. Y la mayoría de toda esta gente son jóvenes, es decir, son personas entre 15 y 30 años, 35, 40 años. Además, El Salvador es un país joven de población, la mayor parte de la población es joven. Es decir, esta gente en algún momento va a salir de esa cárcel, ¿verdad? O sea, no van a, por más que Bukele diga lo contrario, es imposible mantener a toda esta gente por 60, 70 años ahí. Y en algún momento van a salir. Y van a salir sin oportunidades, sin habilidades, sin educación. ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Eso dice muy mal del posible futuro del país. Es decir, todo el mundo está celebrando el modelo Bukele ahora, ¿verdad? Ujú. Pero no hay nada que nos haga pensar que la violencia no va a volver a El Salvador, especialmente por las condiciones del país, en las cuales la pobreza ha aumentado, ¿verdad? Todavía sigue una gran ausencia de oportunidades y donde el Estado en realidad no está invirtiendo en la población, está invirtiendo en cárceles, está invirtiendo en el modelo de seguridad. Y eso, digo, deja muy poco para invertir en el futuro de la población salvadoreña. José Miguel Cruz, especialista salvadoreño en seguridad, crimen organizado y pandillas, doctor en ciencias políticas, lleva 30 años investigando justamente las pandillas salvadoreñas. Gracias, gracias por este análisis, por este enfoque y nos mantenemos en contacto para charlar en otra oportunidad, si le parece. Muchas gracias, Romina, muchas gracias en perspectiva y fue un gusto, ¿eh? Lo mismo para nosotros, gracias. Gracias.